Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una vez más a la Escuela Socialista de Educación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos y a todas, no simplemente en el ámbito educativo, sino también nos preocupa como sociedad, y es la convivencia escolar. Y para hablar de convivencia escolar, esta tarde vamos a contar con la consejera de Extremadura, Esther Gutiérrez, y con un experto en el ámbito, en el área, que tiene una amplia trayectoria, que es Juan Carlos Torrego. ¿Y por qué vamos a hablar de convivencia en esta sesión de la Escuela Socialista de Educación? Porque para nosotros la convivencia es un factor de calidad que requiere una intervención sistémica por parte de toda la comunidad educativa. En la gestión de la convivencia se tienen que involucrar tanto padres y madres como docentes como alumnos, porque yo creo que todos aspiramos a tener un buen clima de convivencia en nuestros centros educativos. Además, está claro que la convivencia es ese factor de calidad que permite que tanto alumnos como profesores estén más motivados, que tengan un buen grado de comunicación y de satisfacción en el centro, y por tanto requiere e impulsa una mayor motivación hacia el aprendizaje y la enseñanza dentro de los centros. Hay un largo recorrido de trabajo en convivencia escolar. Nos hablará con profundidad tanto Esther como Juan Carlos Torrego, pero debemos decir que por convivencia hay una serie de cuestiones que tienen que ser abordadas y analizadas. En principio, el propio concepto de convivencia, qué es lo que se entiende por tener un buen clima de convivencia en los centros educativos, ¿no? Y asociada a la convivencia vienen los problemas también derivados de esa falta de convivencia, como puede ser lo más general, que son los problemas de disrupción que se sufren en las aulas, en un grado peor o más grave, ¿no?, de falta de convivencia en los centros. Nos podemos encontrar con situaciones que pueden suponer un auténtico drama para las personas que las sufren, que es el acoso escolar. El acoso escolar, que tiene también distintas facetas y maneras de manifestarse, como puede también ser el ciberacoso. Hay problemas también que se pueden dar en los centros educativos de abuso sexual, es decir, hay una serie de casuísticas asociadas a la convivencia que requieren, desde luego, pues toda la seriedad para abordarlos, porque en muchas ocasiones un problema de acoso escolar acaba generando un problema serio tanto para niños como para jóvenes que lo van arrastrando a lo largo de sus vidas, ¿no? Desde luego, nosotros también venimos hoy a hablar aquí de la convivencia escolar en un marco legislativo que es la LOMLOE, y yo creo que en este sentido posiblemente profundicéis vosotros, Esther y Juan Carlos, sobre ello, pero desde luego la LOMLOE da pasos importantes, ¿no?, para generar ese marco, ¿no?, de buena convivencia, que es a lo que todos y todas aspiramos en nuestros centros educativos, ¿no? Y digo que marca ese marco porque en un principio se contempla los planes de convivencia, la obligatoriedad por parte de las administraciones educativas, ¿no?, de que todos los centros educativos cuenten con su propio protocolo de gestión de la convivencia en los centros, y también que se dote a los centros educativos con responsables, ¿no?, de bienestar, ¿no?, que además va muy ligado a esa nueva ley también recién aprobada, que es la Ley de Protección frente a la Violencia en la Infancia, que también tiene una serie de ramificaciones hacia el ámbito educativo, ¿no?, y que lógicamente nuestro sistema tiene que ir acompañado también de esa protección a la infancia, como bien queda recogido en la LOMLOE cuando hablamos del derecho del menor. Y como bien sabéis, ya lo hemos hablado en otras ocasiones en la Escuela Socialista, la LOMLOE recoge los derechos de la infancia como uno de los principios rectores de la ley. Hay también otra referencia muy importante en la ley, que es a las competencias del Consejo Escolar, en el sentido de que pueden tomar la iniciativa, ¿no?, para, en los proyectos educativos de centro, que se tomen medidas de prevención frente a cualquier tipo de violencia, ¿no? Por tanto, yo creo que hay dos avances importantes, no simplemente en la prevención de la violencia escolar en todas sus distintas manifestaciones, sino también la obligatoriedad por parte de las administraciones educativas de verificar que en los centros se generen esos protocolos, ¿no?, y se dote también de la figura de coordinador de bienestar, que desde luego es la persona más idónea para trabajar la convivencia en los centros.
Finalizo también con otra de las cuestiones que nosotros consideramos importantes y que además forma parte de nuestra trayectoria como proyecto educativo socialista, que es el impulso y, en principio, la creación del Observatorio Estatal de Convivencia, que, como bien sabéis, fue creado por un gobierno socialista, pero que estuvo parado en los años de gobierno de la derecha. Y eso pues, ha generado unas carencias de informes actualizados y globales sobre la convivencia escolar en nuestro país. Una de las razones también por las que contamos con Juan Carlos Torrego es precisamente por su vínculo con el Observatorio Estatal de Convivencia en esa época anterior, ¿no? Pero también de una manera especial ahora con ese impulso nuevo que se está dando desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional al observatorio, ¿no? Porque, si bien tengo entendido, Juan Carlos, vas a ser el encargado de hacer el nuevo informe de convivencia, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene mucho sentido tu presencia aquí para que nos cuentes, ¿no?, esa experiencia sobre la convivencia escolar que tienes acumulado por tantos años. Y para hablar, lógicamente, de una experiencia, de cómo se está trabajando en una comunidad autónoma la convivencia escolar, pues contamos con una veterana ya en la educación, como responsable educativa en una comunidad autónoma que, bueno, ha sido pionera en tantas cosas en educación, ¿no?, que nos da tanta envidia en aquellas comunidades autónomas donde no hemos tenido esa posibilidad de contar con un gobierno socialista, que podrías hablar de, bueno, de muchísimas cuestiones de innovación educativa que habéis experimentado, pero hoy nos vamos a centrar en la convivencia escolar. Esther Gutiérrez, consejera de Educación y Empleo, bienvenida a la Escuela Socialista. Como siempre, es un placer trabajar contigo. Ya han sido varias las ocasiones que hemos compartido este tipo de charlas y hoy pues tienes la palabra para hablar de la convivencia y lo que estáis desarrollando en vuestra comunidad autónoma. Así que bienvenida, Esther, cuando quieras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Mariluz, y agradecerte también desde Extremadura que hayas contado con nosotros pues para hablar de un tema tan importante como es la convivencia escolar. Felicitaros también por esta iniciativa y felicitarnos todos por contar con una nueva ley, la LOE, que es sensible y que además contempla medidas para que desde los centros educativos se trabaje de una forma muy seria a favor de la convivencia escolar, que por otra parte además es muy compatible con la LEX, la ley de Extremadura a nivel educativo que tenemos en nuestra región y que luego os hablaré un poquito. Bueno, sobre todo deciros que la mejor prevención ante el acoso, sin lugar a dudas, es enseñar a convivir. Los centros educativos deben ser espacios que fomenten el desarrollo integral de los alumnos y de las alumnas, pues a través de aprendizaje y de la adquisición también de competencias como es la conciencia social, la autoestima, la asertividad, la empatía, la escucha activa, la gestión de las emociones es muy importante, o la resolución de conflictos. Y por eso desde la Junta de Extremadura somos muy conscientes de que la calidad del sistema educativo depende en gran medida de su capacidad, y cuando digo capacidad no me refiero a la capacidad de impartir conocimientos como tal, sino de transmitir valores que favorezcan esa libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de la sociedad, la igualdad de los derechos, la superación de cualquier tipo de discriminación. Por tanto, el sistema educativo y la sociedad en general no puede tolerar ninguna forma de violencia, tanto dentro como fuera de nuestras aulas, ¿no? Y centrándome un poco en Extremadura, yo tengo que destacar sobre todo un año muy importante en cuanto a convivencia escolar. Sin lugar a dudas fue el año 2007 en el que se pusieron en marcha medidas muy importantes a favor de la convivencia escolar. Se publicó por primera vez la Carta de Derechos y Deberes del Alumnado y normas de convivencia a través de un decreto. También el Plan Regional de Convivencia, elaborado de una forma participativa, con profesorado, con equipos de orientación y demás. Y también el Plan Regional de Convivencia incorpora lo que se dice el protocolo de intervención rápida en caso de conflictos entre alumnado, con medidas tanto para la víctima como para el agresor, familias, para el aula y también la comisión de convivencia y la propia inspección educativa, que es muy importante a la hora de actuar. Y ese mismo año se constituye el Observatorio de la Convivencia Escolar, que es un órgano colegiado que sirve de instrumento a la comunidad educativa y también a la sociedad, pues para conocer,
analizar y evaluar la convivencia escolar en nuestros centros educativos. Se encarga de realizar un diagnóstico de convivencia, un análisis de los conflictos y también las propuestas de las medidas de prevención que correspondan. Y de ahí pues proponen actuaciones relativas a la elaboración de modelos de convivencia, asesoramiento a familias sobre los planes de actuación y una cuestión muy importante que es la formación del profesorado en prevención, resolución de conflictos y habilidades sociales también. En el 2011 aprobamos en Extremadura la ley de educación, que fue una ley además muy participativa y además tengo que decir que fue una ley consensuada con todos los grupos políticos, independientemente de que el Partido Socialista entonces tenía mayoría absoluta. El presidente, como siempre hace, puso los deberes de que quería una ley por consenso y eso hizo con nuestra ley, se llevó al Parlamento y fue aprobada por todos los grupos políticos. Y tengo que decir que esta ley contempla que cada centro cuente con un plan de convivencia escolar y esto se ha conseguido. Esto a día de hoy todos los centros educativos tienen su plan de convivencia escolar. Es una cuestión muy importante. Es verdad que ahí ha habido un parón a partir del 2011 y una vez que nos incorporamos de nuevo y tenemos la oportunidad, la confianza de los ciudadanos en el 2015, recuperamos pues de alguna manera todas estas acciones. Volvemos a convocar los planes del Observatorio de la Convivencia Regional que estaban paralizados y aprovechamos para actualizar un protocolo de actuación contra el acoso escolar y también para, en los últimos 3 años, renovar el 85% de los planes de convivencia escolar de nuestros centros educativos. Era una cuestión importante que hay que ir actualizándose y adaptándose pues, a las nuevas cuestiones que van apareciendo en el ámbito de la convivencia escolar. Por tanto, nos hemos dedicado esta última legislatura a mejorar las herramientas de obtención también de datos para tener datos más fiables y poder actuar contra el acoso escolar y la mejora de la convivencia. Deciros que, sobre todo en Extremadura, tenemos que destacar que la evolución de los casos de acoso y las denuncias han ido sufriendo una reducción paulatina a lo largo de los años. Os pongo un ejemplo, situándonos en la anterior legislatura en la que nosotros volvimos al gobierno, en el curso 2015-2016 hubo 254 denuncias, 99 casos que estaban realmente constatados, de los cuales 86 eran casos de acoso ordinarios, podríamos decirlo de alguna manera, por no definirlo de otra, y 33 ciberacoso. De ahí hemos pasado al año 2019-2020, no vamos a contar este último año de pandemia en el que los datos podrían fluctuar y nos benefician, pero no nos parecen, a 55 denuncias, 5 constatadas, 3 de acoso y 2 de ciberacoso. Por tanto, se aprecia el descenso tan importante que ha habido y creo que tiene mucho que ver las distintas medidas que hemos llevado a cabo en todos estos años, ¿no? Por tanto, tenemos que decir que en Extremadura las cifras de conflictividad en el aula no son muy significativas. Como norma general existe un buen clima de convivencia, pero siempre lo hemos dicho, tolerancia cero. Tenemos que seguir trabajando para que esto sea así. No debemos de bajar la guardia ni conformarnos ni confiarnos en este sentido, porque tan solo con que ocurra un caso de acoso no deberíamos de consentirlo. Por lo tanto, la Administración tiene que estar siempre activa y pendiente para tratar de mejorar todas estas herramientas y conseguir esa tolerancia cero. Os voy a ir, en la última parte de mi intervención quiero hablaros un poco de los ejemplos de acciones que estamos llevando a cabo para que os hagáis una idea, ¿no? Una de las acciones son las redes de apoyo o innovación educativa, en las que adquiere especial relevancia concretamente 2 redes que quiero mencionarlas. La red extremeña de escuelas de inteligencia emocional, que se encarga de proporcionar los medios para desarrollar habilidades y competencias sociales y emocionales que les faciliten esa óptima convivencia que deseamos en los centros educativos. Y luego contamos con otra red que también es muy importante, que es la red de centros que promueven la paz y la no violencia. En este sentido, pues tratamos de propiciar valores, actitudes, comportamientos y sobre todo estilos de vida basadas en el respeto hacia los demás.
Otra cuestión que os quería comentar también y que me parece importante son los programas promotores educativos. En una serie de municipios que cuentan con una mayor incidencia, en este caso de población gitana, se ha decidido actuar con 18 promotores de etnias gitanas para facilitar la convivencia en 34 centros educativos, mejorar el acceso, por supuesto, a los recursos que nosotros tenemos en los distintos centros y la permanencia y, por supuesto, la convivencia en los mismos centros educativos. Tenemos que decir que está teniendo muy buenos resultados y es una muy buena experiencia. Pero otra buena experiencia también que estamos llevando a cabo y que hemos puesto en marcha en el curso 2017-2018 es el programa de convivencia escolar a ayuda entre iguales alumnos acompañantes. Se ha comprobado que el acompañamiento, la ayuda y también la mediación, pues mejora sin lugar a dudas la convivencia entre iguales, ¿no? En este caso se trata sobre todo de prevenir, detectar y solucionar los problemas conflictivos que haya en los propios centros educativos de una forma pacífica. Y aquí le damos el protagonismo a los alumnos. Hay un alumno al cual eligen como tutor en el que tiene que estar pendiente de ese tipo de conflictividades y de los alumnos también que puedan ser más proclives a sufrir este tipo de acoso. En este caso, tanto el profesorado como el alumnado pasan por una fase de formación previa para poder atender estos conflictos en sus aulas. Y tenemos que decir que de 37 centros educativos que en un principio se incorporaron en el curso 2017-2018, vamos por 226 centros. Por tanto, está demostrado que está siendo una herramienta muy eficaz. Ahí, Esther, que te hemos perdido. También muy buenos resultados. Y ya para ir finalizando, la figura de los educadores sociales en Extremadura es muy importante. Lleva muchísimos años, tenemos esa figura de educadores sociales en nuestros institutos como responsables actualmente de convivencia en los centros de educación secundaria obligatoria. Esther, te hemos vuelto a perder. Planes de acción para mejorar la convivencia. Por tanto, es una figura clave también para nosotros en Extremadura, los educadores sociales, pero no quiero finalizar sin decir que otra figura clave es el profesorado a nivel general. Necesitamos que adopten una postura positiva ante los conflictos y tenemos que ser conscientes de que de un modo o de otro van a seguir surgiendo, ¿no? Mariluz lo ha dicho anteriormente, el ciberacoso. Vivimos en una sociedad en la que evidentemente las tecnologías están a la orden del día y esto también está generando una nueva forma de acoso. Y para ello es muy importante que nuestros profesores, nuestros profesionales reciban formación. Pero yo ahí no voy a entrar porque de eso saben muchísimo nuestro ponente, que bueno, dirige una gran parte de su trabajo a formar para prevenir. Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con premio extraordinario, profesor titular de la Universidad de Alcalá y coordinador del Grupo de Investigación, Inclusión y Mejora Educativa de Convivencia y Aprendizaje Cooperativo. Director en varios posgrados universitarios relacionados con el tema, experto en aprendizaje cooperativo, experto en convivencia y mediación, docente en otros tantos, máster en formación del profesorado en educación secundaria, doctorado en educación, responsable del equipo de mediación de la Universidad de Alcalá, socio de honor de la Asociación de Mediación de Cantabria. Y bueno, por no extenderme más, una trayectoria dilatada y además tengo que decir que brillante. Os dejo con Juan Carlos Torrego. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te paso la palabra. Muchas gracias a ti, Esther, por tan amable presentación y también a Mariluz por
por esta iniciativa en la escuela, en esta escuela del Partido Socialista, en el que veo tantas sinergias y tantas sintonías, tanto en Extremadura y en la gestión de la convivencia, como ya en el ámbito más del partido, pues todas las iniciativas legislativas y demás, que creo que van muy en sintonía con algunos de los aspectos que quiero destacar en este momento. Si os parece bien, me voy a permitir un segundito para subir una breve presentación que nos puede servir y pautar la conversación en este momento. Es breve y seguramente después pues, podamos aclarar, responder a las cuestiones que puedan suscitarse. Si os parece, voy subiendo ya esta presentación. Perfecto. Muy bien. Creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí. La podéis ver, entiendo. Mariluz y Esther, ¿verdad? Sí, sí, adelante, Juan Carlos. Lo Muy tenemos en bien. pantalla. Bueno, pues Sí. el título, la invitación, me parecía que podía tener sentido después de llevar varios años, y cuando digo varios años es a final de los 90, cuando yo ya presenté mi tesis doctoral sobre el tema de convivencia, y desde entonces hasta ahora, pues ya unos cuantos años y algunas lecciones aprendidas sobre mejora de la convivencia. Es verdad que en aquellos años pues teníamos poca respuesta eminentemente educativa para la gestión de la convivencia. Hoy ya sí ha sido algo que ha concitado mucho interés social, los temas de convivencia, la sociedad se ha alarmado, pero bueno, esa misma alarma ha permitido que se genere bastante conocimiento y múltiples iniciativas, como hoy mismo habéis visto con la intervención de Esther, tanto en el ámbito de la gestión como en el ámbito de la política educativa, orientadas a la mejora de la convivencia, ¿no? Como os decía, nosotros tenemos un grupo de investigación que tiene algunas singularidades, y es que bajo la idea de la inclusión y la mejora educativa, pues estamos trabajando monográficamente dos grandes temas que en definitiva comparten una misma filosofía, que es la cooperación, la solidaridad, los grandes valores, diría yo, de la educación. Y desde este grupo nos estamos permitiendo investigar, pero al mismo tiempo acompañar muchas iniciativas en centros educativos, ya sea porque estamos llevando un posgrado en convivencia, que es el tema que nos convoca hoy, y en ese posgrado pues tenemos alumnos de distintas comunidades autónomas y del ámbito internacional, alumnos que, como veréis enseguida, se comprometen por llevar a la práctica y por nutrir también la investigación en este campo de la convivencia. Para nosotros este es uno de los referentes de nuestro grupo de investigación. Teoría, práctica, práctica, teoría, esa ida y vuelta y esa conexión con la realidad educativa que nos parece imprescindible, ¿no? Tenéis ahí nuestra web, el grupo de investigación IMECA, con Twitter, en fin, todos los sistemas de redes sociales a vuestra disposición, y encantado de que abramos hoy un diálogo que puede ser un comenzar para muchas personas, tanto en los temas de convivencia como en una conexión futura con nuestro grupo a través de las distintas fórmulas de conexión. Por lo tanto, decía hace un momento, lecciones aprendidas en mejora de la convivencia. Si yo tuviera que empezar de nuevo, ¿qué cosas tomaría en cuenta? ¿Qué hemos ido aprendiendo en estos últimos 20 años sobre la gestión de la convivencia? Que me gusta compartir hoy con vosotros y, por supuesto, estamos a vuestra disposición desde este preciso momento. Algunas ideas. Antes lo apuntaba Mariluz, decía, convivencia es calidad. Efectivamente. Pero esto exige algunos matices que yo creo que son relevantes. Y tiene que ver con este recorrido, con estas lecciones aprendidas. Hace años, cuando nosotros impartíamos formación sobre gestión de conflictos, mediación, no era inhabitual que alguien se acercara a nosotros y nos dijera: qué interesante este enfoque
de gestión dialogada, pacífica de los conflictos, con estas herramientas que nos planteáis, alumnos ayudantes, de convivencia, mediadores, pero mejor no comentéis nada porque no sea que se piensen que nuestra escuela es muy conflictiva. Y por lo tanto ya nos estaban transmitiendo una idea de, se asociaba conflicto a problema, a dificultad, y desde luego estaba muy alejada la idea de gestión de conflictos como gestión de calidad. Hoy en día, por suerte, 20 años después, pues nos encontramos un escenario completamente distinto. Hoy, y seguramente alarmados los papás, las mamás, los tutores legales, las familias, con los temas que se encuentran en los titulares de prensa sobre el bullying, el ciberbullying, el abuso sexual, distintas temáticas que concitan lo que son los conflictos, los problemas de convivencia o profesores que no pueden impartir docencia, pues muchos papás y muchas mamás deciden que es mejor llevar a sus hijos a un centro que es una escuela de paz, que es un lugar en el que se enseña la convivencia, se aprende a convivir como comportamiento cívico, y por tanto muchas escuelas actualmente están y se sienten orgullosas de poner en marcha programas de convivencia, como son los programas que hace un momento nos comentaba Esther sobre alumnos ayudantes o acompañantes de convivencia. ¿Por qué? Porque saben que en esos espacios, en esas escuelas en las que existe un verdadero plan de convivencia, no un plan formal, sino un plan real, con vida, son escuelas que están muy atentas a la prevención de la violencia y, desde luego, apostando por la cara positiva, por la promoción de la convivencia. Por lo tanto, muchas familias deciden llevar a sus hijos a aquellos centros que, entre sus señas de identidad, que quedan normalmente recogidos en el proyecto educativo del centro, aparece un plan serio de convivencia con estas nuevas herramientas. Y además estas herramientas, como son la mediación, la ayuda y demás, que iremos comentando y conversando, han venido a quedarse. Han venido a quedarse si son entendidas o si son bien entendidas y son bien presentadas con personas que cuentan con la suficiente formación y competencia sobre estos temas, que nos vienen a decir que esto no es una moda, por lo tanto algo pasajero, sino algo que contribuye al bienestar, al clima de convivencia de un centro, que en definitiva es imprescindible para poder aprender más y mejor. Hoy ya sabemos, hay investigación consistente que apunta que el rendimiento académico en los centros aumenta si el clima de convivencia funciona bien. Luego, hacer algo en convivencia es algo que tiene que ver con rendimiento educativo y, por lo tanto, por calidad. Luego ya hoy hemos superado esa idea inicial y hoy ya sí, convivencia y programas concretos de calidad que están aterrizados y con vida, como son estas últimas generaciones de programas de convivencia, han venido a quedarse. Luego, una primera cuestión que yo creo que es una constatación en positivo y que Mariluz nos comentaba al principio y que queda bien recogida esa apuesta dentro de la nueva ley de educación, la LOMLOE. Una segunda idea que Esther creo que también ha apuntado y que es otra lección aprendida en este recorrido acompañando a centros, formando centros desde nuestro equipo IMECA de la Universidad de Alcalá, y es que uno de los ingredientes fundamentales para crear entornos pacíficos y entornos de convivencia positiva implican, entre otras cosas, transferir responsabilidad. ¿Y a quién? Pues a los que en principio estamos en el centro. El alumnado y, como no, otros miembros de la comunidad educativa. La idea de crear comunidad. Hoy en día sabemos que el profesorado solo no puede atender fenómenos complejos como el bullying, la disrupción en las aulas, el abuso, las distintas suertes de violencia de género, racista, y necesitan más partenariado. Y por suerte hoy tenemos muy a mano, muy cerca, alumnos que se pueden ilusionar si es que transferimos responsabilidad en términos de formación. Nosotros actualmente estamos poniendo en marcha al menos 2 nuevas estructuras en los centros educativos que vienen a contribuir a la convivencia. Uno es el programa de mediación y otro el programa de alumnos ayudantes. Simplemente un pequeño apunte,
que tiene que ver que en ambos dos programas son los alumnos, y no solo los alumnos, a veces otros miembros de la comunidad educativa, como son familias, padres, madres, tutores legales, que se comprometen en estos programas. Pero eso sí, algún aprendizaje en este recorrido es que no basta con enunciar estos programas, no basta con transferir responsabilidad, sino esa responsabilidad hay que dotarla de contenido formativo. Hoy nosotros no ponemos en marcha ningún programa ni de mediación ni de alumnos ayudantes si previamente no hemos realizado una formación básica de aquellas personas que van a ayudar a otros compañeros o que van a mediar en conflictos. Porque son tareas complejas, exigen unas mínimas habilidades sociales, de escucha, de comunicación, de empatía, habilidades procedimentales que si no se manejan adecuadamente podemos tener dificultades. Por lo tanto, estamos planteando transferir responsabilidad, sí, ese es un gran logro, eso implica crear comunidad, implica generar mayor sentido de pertenencia a una comunidad educativa, pero no de cualquier manera. Y veremos enseguida que otro aprendizaje en este recorrido es contar con formación, algo imprescindible, y formación en distintos niveles. Formación de aquellos alumnos o miembros de la comunidad educativa que van a ejercer estas nuevas funciones y, desde luego, una formación importante, nosotros decimos de posgrado. De hecho, muchos de los coordinadores de convivencia que están ejerciendo como tales en los distintos centros educativos se están formando en el posgrado nuestro, en el experto en convivencia de la Comunidad de Madrid, que es un experto además online que facilita mucho la gestión de la formación. Formación seguramente, por lo tanto, en dos niveles para transferir responsabilidad. Y simplemente un apunte, porque estamos hablando de programas de mediación o de programas de alumnos ayudantes y no siempre está claro de qué estamos hablando. Y a veces me he encontrado en algún encuentro personas hablando de la mediación o de la ayuda que no necesariamente respondían a aquello que nosotros entendemos por mediación y por ayuda. Y está a su disposición o a vuestra disposición pues algunas publicaciones de nuestro grupo con estos mismos títulos: mediación en instituciones educativas o alumnos ayudantes de convivencia en Arcea, que pueden ustedes acceder. Nosotros, cuando hablamos de mediación, estamos hablando de una cuestión muy concreta en el ámbito educativo. Estamos hablando de que la mediación es una forma de gestionar conflictos entre dos o más personas con la ayuda de un tercero, una tercera persona, neutral, imparcial. Y para nosotros, y en el ámbito educativo, la mediación adquiere unas características muy específicas. Es distinta a la mediación civil, mercantil, familiar, tiene otras lógicas. Entre otras, que hablamos de paraprofesionales, no de profesionales que ejercen específica y remuneradamente esa función. Estos paraprofesionales son personas que, por tanto, tienen que estar bajo la supervisión siempre del coordinador de convivencia del centro, que ha de contar con una formación suficiente para supervisar estos programas y también con una formación suficiente para la gestión de lo cotidiano, porque tanto la mediación como la ayuda entre iguales son programas que exigen una gestión de lo cotidiano, un conjunto de reuniones para idear estrategias de avance sobre ambos estos programas. Pero, volviendo a la mediación, nosotros decimos que los mediadores no son jueces, ni son árbitros, ni imponen soluciones, ni opinan lo que está bien ni lo que está mal. Lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes, de tal manera que será necesario que las partes puedan escucharse. Gracias a las intervenciones de los mediadores va a salir el trasfondo del conflicto que está en litigio, y después de todo un proceso pueden acabar llegando a un acuerdo. Pero claro, en ese sentido es importante que las partes quieran, y nosotros siempre decimos que la mediación en los centros educativos pues tiene que ser voluntaria, ha de ser, como es lógico, confidencial, respetuosa y basada en la mediación. Y la mediación no solamente va a resolver, como veremos enseguida, conflictos de disciplina, sino otro tipo de conflictos de la vida cotidiana,
pues, que puede tener que ver con amistades que se han deteriorado, distintos problemas entre distintos miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, nosotros tenemos una idea muy concreta y muy específica de qué es la mediación y qué necesidades exige la mediación para su gestión adecuada en los centros educativos y para que no quede una declaración o una moda, sino para que se consolide como programa educativo, porque creemos que ha venido a los centros educativos a quedarse si se plantea adecuadamente y se inserta en la vida y en la estructura de los reglamentos de convivencia de los centros. Y muy brevemente también comentar que esta idea de transferir responsabilidad a los alumnos también tiene que ver con lo que nosotros llamamos actualmente el programa estrella de la convivencia, que es la última generación de programas que comparte la misma filosofía de la mediación de conflictos en cuanto a las habilidades que están en el trasfondo, y es el programa de alumnos ayudantes de convivencia. Para aquellos que no lo conozcan, porque Esther ya nos ha compartido que ya en Extremadura, y de hecho nosotros hemos compartido y hemos tenido la posibilidad de formar algunos centros en Extremadura, que se está poniendo ya allá en marcha. El programa de alumnos ayudantes también es una iniciativa de mejora de la convivencia en la que participan y se transfiere responsabilidad al alumnado para la gestión y el tratamiento de los conflictos. De nuevo, son programas como el de mediación que exigen supervisión por parte de un coordinador de convivencia, pero en definitiva se trata de crear redes solidarias, redes de amistad, personas que van a estar atentas a lo que sucede en cada una de las aulas. Nosotros seleccionamos 2 o 3 alumnos en cada aula con una técnica que tenemos que se llama el secreto, porque tampoco creemos que se pueda hacer por votación, sino hay que cuidar un poco que ahí estén los que deben de estar desde un principio. Y al final son alumnos que una vez formados, pasados por esa etapa formativa, nosotros estamos llegando a formar ambos 2 programas, mediación y alumnos ayudantes, con 12 horas de formación. Ellos luego, una vez formados, si quieren dar un paso adelante para formar parte de estos equipos, pues les estamos pidiendo que desarrollen iniciativas de estar atentos, detectar problemas. Una vez que se detectan, se llevan a las reuniones de coordinación, se analizan y se idean estrategias de ayuda. Que una estrategia de ayuda muy sencilla, muy simple, que está en las manos de todos los alumnos, es acompañar. Acompañar a algunos alumnos que lo pueden estar pasando mal. Hoy sabemos que el fenómeno bullying disminuye, o el ciberacoso disminuye, si no es que desaparece, cuando tenemos estos programas. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que hace mantener y sostener el fenómeno bullying es la soledad. Y aquí ya no hay soledad. Aquí tenemos a alguien que detecta la soledad, alguien que acompaña, alguien que puede llegar a profundizar en esa relación de amistad. Y a veces lo que van a hacer estos alumnos ayudantes es derivar pues, al trabajador social, al orientador del centro, porque hay casos que ellos no van a poder atender. O dicho de otra manera, que les superan. Entonces nosotros vamos a trabajar qué casos entran, qué casos no entran, qué casos les superan, para en definitiva que sea un sistema vivo. Hoy tenemos ya múltiples experiencias, ya tenemos investigación sobre el impacto real y la satisfacción que están generando tanto los programas de mediación como de ayuda para dar cuerpo a los grandes valores de la convivencia. Porque a veces, en el frontispicio de un proyecto educativo, hablamos de los valores del diálogo, de la solidaridad, la cooperación, y a nosotros nos parece que los valores toman cuerpo, se aprenden cuando son realizaciones. Y es una de las ideas de transferir responsabilidad a través de programas específicos que están en consonancia con esos grandes valores educativos que la misma LOMLOE también nos está apuntando, en todos los temas de respeto, de dignidad, de solidaridad, de diálogo, de prevención de la violencia, están ahí presentes en estos programas y nosotros le damos cuerpo. Concretamos los valores en acciones. Bien, en definitiva, esa sería una segunda idea que yo quería apuntar. Nada, son 5 ideas breves. Transferir responsabilidad, pero no de cualquier manera y bajo la coordinación, el control,
la supervisión de algunas personas que, por suerte, también en esta nueva ley ya aparece claramente la idea de una persona que va a coordinar la convivencia en cada centro educativo. Ojalá podamos avanzar en esa dirección. Y eso nos lleva a una tercera consideración que para nosotros también es tremendamente relevante. Y es la idea de, si me preocupa la convivencia, necesito estructura especializada. Es decir, no basta con enunciar me preocupa, quiero hacer un buen plan de convivencia, sino que necesitamos soportar organizativamente estos planes de convivencia. Una lección aprendida en estos años de gestión de la convivencia, de acompañamiento a centros, es que todos estos programas, con todo el potencial que tienen de generar espacios de convivencia pacífica, de resolución dialogada de conflictos, de alumnos que están acompañando a sus compañeros, los alumnos ayudantes, todo esto exige estructura especializada. Nosotros estos últimos años, desde el 2008, venimos planteando ya en una de nuestras obras sobre el plan de convivencia la necesidad de que los centros tengan una nueva estructura especializada, y hoy en día es posible. Los centros tenemos autonomía organizativa para dotarnos de una nueva estructura que le podremos llamar equipo de convivencia o equipo de mediación o tratamiento de conflictos. Lo podremos llamar de distintas maneras, pero sí es cierto que necesitamos esas estructuras con alguien que sea responsable de esa estructura o coordine. Ojalá lo pueda coordinar de un modo horizontal, porque la convivencia es algo de todos, no de una estructura especializada a la que se llevan los problemas, sino vamos a coordinar la convivencia desde este espacio, con unas funciones claras del coordinador o coordinadora de convivencia, y unido a estas estructuras, pues otras que también han contribuido y hoy sabemos que pueden ser muy útiles si se plantean adecuadamente, como es, por ejemplo, el aula de convivencia. Que el aula de convivencia puede ser un espacio de reflexión, un espacio de reciclaje de comportamientos antisociales y un espacio de reparación hacia la propia comunidad. En definitiva, otra lección aprendida es estructura al servicio de la convivencia, estructura que se compromete con un centro, que devuelve a través de informes al centro, que devuelve informes de lo que está pasando en el centro y que va a hacer trabajos tanto de prevención de la violencia como de promoción de la convivencia, porque hoy en día, como bien sabemos, en todos los sitios, en todos los centros, ya hay muchos elementos positivos a favor de la convivencia que ni han tenido nada que ver ni deberíamos de asociarlos a la violencia escolar. La violencia escolar es un elemento que debemos de dejar fuera, como decía hace un momento Esther, la violencia no puede entrar, violencia cero en los centros educativos, pero vamos a potenciar lo que ya venimos haciendo, que funciona bien y que es específicamente convivencial, temas de participación, temas de acogida, temas de actividades extraescolares conectadas al propio proyecto pedagógico del centro. Ya hay muchas cosas que nosotros denominamos convivencia y que no han tenido que ver con violencia en el sentido estricto de la palabra. Bien, una cuarta idea, una cuarta consideración que para nosotros es importante, y veremos enseguida que estas cuestiones quedan recogidas bajo un marco que creo que también es importante de gestión de la convivencia. La idea de construcción democrática de normas. Hoy ya sabemos que los centros educativos son espacios no naturales, en el sentido que son espacios artificiales en los que las personas estamos juntas, porque la educación en gran parte del periodo es obligatoria. Unos acudimos, los profesores, es nuestra profesión, una estupenda y honorable profesión, pero en definitiva es un espacio no voluntario y también los alumnos acuden para cumplimentar pues, ese derecho y esa obligación de la escolaridad, ¿no? Luego nosotros consideramos, y es otro aprendizaje en este recorrido, que la norma en un centro que tiene estas características es imprescindible. La norma implica poner límites y los límites son imprescindibles para enseñar y para aprender. Por lo tanto, las normas van a contribuir a crear un espacio
de tranquilidad, de seguridad para que todos aprendamos. Y las normas, cuando hablo de normas de centro, de aula, y normas que nos van a afectar a las relaciones interpersonales, al trato, a los materiales del centro, a las transiciones, a los patios. Pero aquí lo verdaderamente interesante, y es una de las lecciones nuestras, de hecho forma parte de todas las propuestas de formación, igual que en el posgrado nuestro tenemos una asignatura de mediación, otra de alumnos ayudantes, tenemos otra específica sobre la construcción democrática de normas. Porque la norma se puede convertir en un espacio de construcción educativa si se aborda, si se trabaja adecuadamente. Y nosotros decimos siempre que la norma implica desarrollo moral. Y hay que conectarla a esa idea de cuando alguien ha formado parte de algo, tiende a no dañarlo. Cuando lo sientes como propio, cuando la norma la has construido democráticamente, es tuya. Por lo tanto, ya nos estaríamos desmarcando de esa otra idea de normas dictadas a modo de rey sol. Porque es verdad, algún docente a veces hemos tenido esta conversación, nos ha dicho, bueno, pues si al final lleváis un trimestre hablando de normas y son las de siempre, claro, pero nosotros pensamos que esas de siempre hay que construirlas entre todos porque las vivimos como propias. Y nosotros decimos que la norma, para que sea educativa, tiene que estar redactada siempre en positivo para marcar una pauta de lo que hay que hacer. La norma consideramos que tiene que estar conectada para que no se entienda como una arbitrariedad, a un argumento moral. ¿Por qué yo esta norma? ¿Por qué tengo que tratar a mis compañeros con respeto? Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué entendemos por respeto? En definitiva, la norma redactada en positivo, pocas, hay que evitar la inflación de normas, con una conexión a los grandes valores que queremos contribuir con esa norma y con planes positivos para que se cumplan. Porque no basta con decir que la norma, una vez que se ha construido, se va a seguir, se va a acatar, no. Necesitamos planes para activar las normas quincenales, semana de las buenas relaciones, bueno, cada centro, y en base a la creatividad de todos los docentes de los centros educativos construyen habitualmente espacios de reflexión, de recordatorio de las normas. Pero nosotros también incluimos, y creemos que es muy importante, y ahora vamos a detenernos un poquito más en ello, la idea de conectar la gestión de las normas o el espacio de que la norma también se va a incumplir con un enfoque que, a nuestro entender, debería ir hacia un enfoque más restaurativo. No necesariamente la única forma de atender el incumplimiento de las normas tiene que ser retributivo, castigo, con sanciones, sino hoy ya sabemos que enfoques de compromiso para restaurar el orden, lo que es justicia restaurativa, algún juez habrán escuchado ustedes que dice, no gano nada llevando a un joven infractor a la cárcel porque sufre ese castigo, esa justicia retributiva, pero lo que allí aprende es casi peor. Prefiero poner como sentencia que obtengan el graduado en educación secundaria o poner como sentencia, si han vandalizado un espacio público, que se levanten por las mañanas y acudan a un grupo de personas que se van a poner a limpiar los espacios públicos. Es decir, estamos reparando a la comunidad. Nos parece mucho más educativo y comprometido un enfoque de gestión de la norma con planteamientos restaurativos siempre que sea posible. Y ahí es donde nosotros ponemos el epicentro de la gestión del incumplimiento de las normas. Porque además hoy sabemos que esos son enfoques que no solamente son más eficientes, sino que educan. Y este es un espacio educativo. Bien, finalmente, y ya son dos ideas más que quería compartir, a no ser que las coordinadoras me llamen la atención. Pues sí, te la voy a llamar porque has excedido casi cuarto de hora de más del tiempo que teníamos previsto, así que... Bueno, entonces desarrollo estas dos ideas brevemente y me pongo a vuestra disposición, ¿os parece? Bien, nosotros estamos planteando que hoy en día gestión de la convivencia debería de ir asociado a lo que llamamos en el modelo integrado, que es el marco en el que nosotros trabajamos,
Marco protector de la convivencia. Hoy ya sabemos que hay un conjunto de iniciativas que afectan al currículum y a la organización escolar, que son preventivas respecto a la violencia y son promotoras de buena convivencia. Hoy sabemos que un currículum inclusivo, como puede ser trabajar con metodologías de aprendizaje cooperativo, permiten que menos alumnos se sientan excluidos, que menos alumnos presenten, por tanto, comportamientos antisociales. Hoy en día sabemos que un centro que tiene protocolos de acción frente a bullying, ciberbullying, violencia de género, disrupción en las aulas, son centros que tienen mayor espacio de seguridad en los centros. La acción tutorial, el trabajo con familias, son todos ellos elementos que van a personalizar mucho más la educación y van a hacer centros mucho más convivenciales y mucho más amigables. No voy a desarrollar esas ideas, pero desde luego hoy ya sí que sabemos, hace un momento Esther también nos comentaba el trabajo con inteligencia emocional en Extremadura, hoy en día estas cosas hay que enseñarlas. A convivir se enseña y por lo tanto se aprende. Luego en algunos espacios ya hay algunas asignaturas o materias en la nueva LOM-LOE, como comentaba creo al principio Luz, que van en esta dirección, enseñar convivencia para que se aprenda convivencia. Y ya para terminar, porque sé que estamos un poco fuera de tiempo, simplemente decir que para nosotros trabajar la convivencia, las múltiples iniciativas tan tremendamente positivas que muchos profesores están desarrollando en sus aulas, muchos centros educativos, adquieren sentido si son capaces de conectarse con los grandes valores de lo que es el acta fundacional de un centro, que es el proyecto educativo. Y nosotros estamos planteando que los centros educativos deberían de hacer un esfuerzo por reconocerse a sí mismos dentro de un nuevo modelo de gestión de la convivencia que supere lo que llamamos modelos más punitivos y que de alguna manera recoja muchas de las lecciones aprendidas que hemos planteado acá. Nosotros estamos planteando que los centros podrían decir algo así como: en este centro apostamos por los valores de la solidaridad, la cooperación, la resolución dialogada de conflictos, pero también apostamos por la resolución de conflictos a través de la reparación, la reconciliación y la resolución en profundidad de los conflictos. Por eso tenemos un espacio de mediación para que las personas con tranquilidad, con libertad, puedan dialogar. Y este es nuestro planteamiento. Integramos estas herramientas dentro de la gestión de la convivencia. También tenemos un programa de alumnos ayudantes que va a favorecer estructuras de colegaje, de amistad dentro del centro, de solidaridad, y vamos describiendo además que construimos democráticamente las normas y que tenemos un marco protector de la convivencia. Y por terminar, al final decimos, en este centro, al poder que ya tenemos más sancionador, más tradicional de gestión de conflictos, le sumamos, le integramos una invitación a los alumnos que puedan haber transgredido una norma del centro a que acudan a resolver entre ellos en mediación. Y lo que ellos hagan en ese diálogo, en esa mediación, tiene consecuencias para la instrucción, en este caso de un expediente sancionador, de tal manera que puede desaparecer esa instrucción del expediente, puede atenuarse el castigo, porque en definitiva toda la comunidad educativa sabe que se está interviniendo. Y aquí el asunto es que hay que intervenir ante cualquier conflicto de convivencia, pero la única manera de intervenir no necesariamente es desde un modelo más punitivo. Podemos también estar interviniendo de un modelo más dialogado, restaurativo, como es el que he ido comentando hace un momento, y ahora ya sí, a vuestra disposición y dejo de compartir. Muchas gracias, hasta aquí. Gracias, Juan Carlos, gracias, Esther. La verdad es que nos has hecho un marco bien extenso de lo que tiene que ser un plan potente de convivencia escolar. La verdad que pocas dudas nos has dejado, Juan Carlos, pero bueno, alguna cosilla sí que vamos a comentar, porque parte del objetivo de esta escuela es mantener un diálogo y un pequeño coloquio.
Y yo voy a empezar por hacerle alguna pregunta a Esther, porque ha habido dos cuestiones que me han parecido muy interesantes de lo que estáis trabajando en Extremadura. Me ha encantado el proyecto de la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional, y sí que me gustaría que nos comentases con un poquito más de profundidad cómo organizáis, en qué consiste esa red de escuelas, porque bueno, desde luego suena a algo tremendamente innovador, ¿no? Y la otra pregunta que te iba a comentar, también te iba a formular, es ese papel de educadores sociales como responsables de convivencia en los centros. Me choca porque creo que también sois innovadores en este tema. Es una figura, la de educador social, que no está generalizada en todas las comunidades autónomas, y sí que me parece muy interesante que hayáis asociado ese papel de responsable de convivencia a ese perfil concreto de educadores sociales en los centros, que por otro lado tiene también todo el sentido, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, por lo que yo tengo entendido, ¿no?, y funciona en otras comunidades autónomas, no todos los centros tienen el perfil de educador social, ¿no? Por eso digo que si lo combináis, el coordinador de convivencia, con otros perfiles profesionales, o es estrictamente la de educador social. Y bueno, pues de momento, Esther. Bien, pues en el caso de los educadores sociales actualmente, una vez que hemos procedido a las últimas reformas en esta legislatura, pasan a ser los responsables de convivencia en los centros de educación secundaria. Pero, sin embargo, en primaria, que no tenemos educadores sociales, esa figura recae en cualquier docente. Ellos son los responsables, en este caso, fijaros, desde el 2000. ¿Te perdemos? Bien. Te hemos vuelto a perder. Problemas de la conexión. Esther. Nada, te hemos perdido, Esther. O los proyectos de convivencia escolar. ¿Me escucháis? Ahora sí te hemos vuelto a recuperar, pero ha habido un momento en que te hemos perdido. Se ha cortado, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues deciros que es una figura que está desde el 2002, pero que últimamente la hemos recuperado como responsable de convivencia escolar, y que está teniendo muy buenos resultados. Sin embargo, en los centros de educación primaria no existe esta figura como tal. El coordinador de convivencia recae en los propios docentes, y tengo que decir que este tipo de perfil de educadores sociales es extraordinario, puesto que antes de existir los planes ellos ya se encargaban de este tipo de acciones. Decirte, en cuanto a las redes de apoyo de innovación educativa, las dos redes que os he mencionado, concretamente las de Escuelas de Inteligencia Emocional, pues hay una serie de acciones y de plan de acción que nosotros de alguna manera le hacemos llegar a esos centros educativos que se adhieren a la red extremeña de inteligencia emocional, o incluso las de paz y no violencia. Ellos tienen que seguir ese plan de acción, pero también adaptado a las características y a las actividades que en torno a ese plan marco pueden desarrollar en los centros educativos. De todos modos, si queréis un poquito con más profundidad, pues hacemos llegar la información. No sé si se ha vuelto a cortar, si me habéis escuchado esta última parte. Esta vez te hemos escuchado perfectamente, Esther. Y bueno, Juan Carlos, yo creo que una de las cuestiones básicas, ¿no?, y lo comentaba anteriormente Esther, para el éxito de cualquier plan de convivencia en los centros educativos, ¿no?, es la formación del profesorado. Es decir, que evidentemente no todos los docentes vienen con esa formación inicial, con esa mochila formativa, ¿no?, para estar preparados, ¿no?, y poder afrontar cualquier tipo de problema de convivencia que, bueno, dependiendo del nivel de conflictividad que puede haber en los centros, en algunos casos el nivel de formación tiene que ser muy amplio y muy fuerte, ¿no?, teniendo en cuenta pues que hay problemas a diario, ¿no?, incluso casi de clase en clase, ¿no? Y comentas que estabas trabajando en este máster
para la formación en convivencia. Sí que me gustaría, yo creo que es interesante tanto para cualquier comunidad autónoma como para las personas que te están escuchando, saber cómo se combina esa parte de formación teórica con la formación práctica, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es fundamental que para hablar y formar en convivencia se tenga también al alumnado, ¿no? Con el que se pueda trabajar. No sé cómo lo organizáis, por darnos unas pautas y sobre todo por aquellas personas que puedan estar interesadas, ¿no? en profundizar en su propia formación y gestionar la convivencia en el aula, desde luego les puede ser muy útil. Muy bien, María, pues muy brevemente, ¿no? Nosotros actualmente, desde nuestro grupo de investigación, IMECA, Universidad de Alcalá, es fácil acceder a través de Twitter, de Internet, tenemos como dos líneas de trabajo formativo. Y todas ellas parten de un reconocimiento de la función docente. La función docente, creo que algo se ha apuntado también hoy. Consideramos que el profesor es algo más que un instructor, es un facilitador del aprendizaje, pero hay como dos elementos que no siempre recordamos suficientemente. Nosotros pensamos que ser profesor es ser miembro de una organización, lo cual te lleva también a una presencia activa, eres un ejecutivo de una organización y debes de favorecer todo el proceso de construcción de proyectos dentro de esa organización y el representante de esa organización. Pero hay un tercer elemento que creo que es tan importante y está muy conectado con lo que hoy estamos hablando aquí. Decimos que ser profesor, además de ser facilitador del aprendizaje y miembro de la organización, implica ser orientador o gestor de la convivencia. Y evidentemente no es una formación que todavía hoy tenga mucha presencia en los planes de estudio, en los planes de formación inicial de las universidades, y por otro lado es un requerimiento de la práctica. Si algún problema, si los docentes normalmente tienen más problemas relacionados con la gestión del aula, con adolescentes, con muchachos, con las familias, que problemas propios de conocimiento de la asignatura, siendo estos también muy importantes, ¿no? Dicho esto, hay que potenciar ese tercer elemento, profesor como orientador, gestor de la convivencia. Y nosotros tenemos dos formatos desde nuestro grupo de investigación y una determinada metodología. La metodología formativa siempre es conectar teoría-práctica. No nos parece suficiente un docente que tiene poco tiempo, necesita ir a lo concreto y a lo práctico, soltarle grandes discursos teóricos. Hace falta que nuestros cursos de formación tengan un componente práctico y además un componente de mucha ejemplificación, hasta el punto que nosotros basamos toda la formación en las dinámicas socioafectivas, que es experimentar, vivir y reflexionar sobre lo vivido y experimentado. Primera cuestión que afecta a la metodología. Segunda cuestión, para nosotros ha sido un tremendo descubrimiento el intento de formar a todos los miembros de la comunidad educativa juntos. Aquellas personas interesadas en la mediación acuden a un taller y acuden familias, acuden docentes, acuden alumnos, todos ellos después de presentarles el programa y viven juntos un proyecto. Porque luego, como lo han vivido juntos, pueden organizarse dentro de esa nueva estructura de convivencia. Por lo tanto, un segundo elemento metodológico es, a ser posible, nos formamos juntos. Y luego, ¿cómo llegamos a la formación? Pues tenemos dos vías, decía. Una, el experto en convivencia de la Universidad de Alcalá, que es un título de posgrado online. Tenemos alumnos extremeños de distintas comunidades. De hecho, alguna comunidad autónoma en su momento mandó a sus coordinadores de convivencia poco a poco para que se fueran formando con una formación seria. Porque finalmente yo creo que el coordinador de convivencia, independientemente, que también es importante el perfil de entrada, que tiene que tener un perfil social, un perfil psicopedagógico, sí o sí, necesita una formación específica y especializada sobre estos temas. Porque si tú vas a coordinar un programa de mediación, necesitas saber algo más que esas 12 horas, que son las que a veces se te facilitan en un curso breve de formación. Luego nosotros decimos una formación de posgrado a gente que va a coordinar estos programas para dar contenido y sentido a esta nueva propuesta y estos nuevos programas de convivencia para que se consoliden los programas.
Y segundo, nosotros lo que estamos haciendo es ponernos a disposición de nuestros alumnos de los posgrados y a veces de centros directamente en nuestro equipo. Vamos al centro, montamos la formación, pedimos que el coordinador de convivencia asista a esa formación para generar autonomía. De tal manera que la siguiente formación, la petición, pasamos todo el material, la petición es que el propio centro ya gestione su formación. Y estamos teniendo interesantes experiencias en las que los alumnos del primer taller están posteriormente con el coordinador de convivencia replicando la formación con nuestros materiales, con nuestras propuestas. Luego nosotros actualmente desde el grupo IMECA de la Universidad de Alcalá tenemos esas dos vías de entrada que a veces son complementarias. Un alumno del posgrado nuestro tiene que hacer su práctica. La práctica de la asignatura, alumnos acompañantes o alumnos ayudantes, es implementar la actividad práctica, el programa en su centro. A veces nos pide que vayamos la primera vez nosotros, el equipo de la Universidad de Alcalá, que les ayudemos a montar la formación con la idea de retirarnos y que ya quede como una rutina formativa. Porque una lección aprendida en los programas de convivencia es que es fácil o relativamente fácil ilusionar y empezar. Pero el reto ahora es consolidar estos programas. Muy Y bien. con la consolidación... Sí, perdona. Sí, no, perdona, Sí, creía que no habías quiero... acabado, perdona. No, era simplemente una última... Consolidar estos programas pasan por estructura organizativa estable en los centros educativos, como he comentado. Fenomenal. Yo tengo otra pregunta para los dos. Yo creo que además la vais a contestar según vuestros ámbitos de experiencia. No hemos hablado Sí. de un proceso y de un periodo que nos ha cambiado a todos la vida, ¿no? Y ha cambiado, sin ninguna duda, a todo el sistema educativo, que ha sido todo el proceso de confinamiento y toda la pandemia como la hemos atravesado. No se ha hablado de ello hasta ahora, no ha sido de estos temas, ¿no?, que han salido a la luz pública, a los medios de comunicación, pero yo creo que sí que ha tenido que tener un impacto en la convivencia escolar. Por eso la pregunta es a los dos, desde vuestros ámbitos de gestión, Esther como responsable de educación en la comunidad autónoma y a ti, Juan Carlos, como experto en este tema, ¿qué consecuencias o cómo habéis visto, ¿no?, que ha podido afectar todo lo que es la pandemia en los procesos de convivencia, ¿no?, y en el alumnado concretamente? No sé si quieres, Juan Carlos, y finaliza Esther, como queráis. Como queráis. Bien, si queréis, comienzo yo. Desde luego, esto ha sido muy gordo y ha afectado, como no puede ser de otra manera, a la convivencia. Aunque también es verdad que la creatividad y el compromiso de los docentes ha estado muy presente para paliar algunos de los efectos en la convivencia. Pero sí es cierto, en una situación con un uso tan intensivo de las redes sociales, pues temas como el ciberacoso ha podido incrementar. Nos faltan datos concretos, pero ahí estamos. Temas como el mismo acoso escolar, que exigen un mayor acompañamiento a los alumnos que lo están pasando mal, con una situación de distancia social y con la dificultad de llevar a la práctica. Aunque insisto que muchos profesores luego han sido tremendamente creativos, las metodologías de aprendizaje cooperativo que exigen mucha presencia, mucho contacto, mucha relación, pues los docentes han tenido que ser muy creativos para trabajar los grupos a través de las redes, pero son metodologías que también han sufrido, sobre todo inicialmente, algún tipo de problema. Temas como lo de los alumnos más vulnerables, pues sin duda, aquellos alumnos que son y están en una situación de mayor vulnerabilidad y sobre todo vulnerabilidad asociada a temas tecnológicos, pues pueden haber tenido una pérdida de escolaridad, pueden haber aumentado fracaso escolar, y fracaso escolar y convivencia, como bien sabemos, van asociados luego, en definitiva, y por terminar, yo creo que sí han tenido impacto, pero también es cierto que ha habido otros elementos que se han convertido en oportunidad de que los docentes tomen cuenta del problema, oportunidad de que los docentes se hagan más expertos en tecnología y demás. Esther. Bien, bueno, yo diría que evidentemente la desigualdad ha sido mucho más patente
en este tiempo de pandemia, sobre todo si nos referimos al curso anterior. Los meses del confinamiento en el que muchísimos docentes, muchísimos no, yo diría prácticamente todos, ¿no? No nos esperábamos tener que educar en la distancia, seguir nuestros planes educativos de forma online, y además era un elemento por el que no estábamos preparados. Sí es verdad que han hecho un gran trabajo, han intentado hacer un seguimiento exhaustivo de cada uno de los alumnos con las dificultades, pero que ha habido realmente problemas para hacer ese seguimiento, sobre todo en esos primeros meses. Este curso es diferente, ya tenemos una experiencia, ya hemos puesto en marcha esos planes de contingencia para poder solucionar los problemas que tuvimos en el curso anterior, y lo que sí tengo que decir que a nivel de Extremadura no podemos dar como fiables los casos de acoso escolar registrados, son mucho menores, porque entendemos que en el curso anterior, que son los datos a los que nos referimos, pues no hubo un registro tan fiable como el que está viendo en este curso actual, que todavía no ha finalizado. Pero sí tengo que destacar que lo que sí hemos podido comprobar es que el ciberacoso en el curso anterior se incrementó precisamente por esa falta a utilizar las redes sociales y conflictos y el acoso. Y eso estamos teniendo muy en cuenta para acoso y a través de las redes sociales. Creo que debemos de trabajar muy profundamente en ese sentido. Muy bien, pues yo creo que con estas preguntas, no sé si queréis añadir alguna otra cuestión que haya quedado en el tintero y que os gustaría añadir a este tema, el de la convivencia escolar. Sí, Esther, te veo que señalas que si me quieres decir una cosita más. Quería preguntarle, más que nada contarlo con la opinión de Juan Carlos, de cara a lo que se dice la formación del profesorado. ¿Qué opinas? Sobre todo en primaria, ¿no? Terminamos de la universidad, ¿crees que tenemos la preparación suficiente, la formación suficiente para abordar estos temas? ¿Crees que debería de haber un giro en esa formación básica para que los futuros docentes puedan estar más preparados, independientemente de que luego nos tengamos que actualizar? ¿Qué opinas al respecto? Fíjate, este es un gran tema, Esther, el que planteas. Sin duda, si la mirada la trazamos desde el prisma o el filtro de la convivencia, considero que los planes de estudio tenemos que darles una vuelta en las universidades, conectar con esta nueva necesidad social, porque temas como acción tutorial, temas como convivencia, temas como inclusión, tienen que ser el epicentro de un plan de estudios, tanto en primaria como en secundaria. Y todavía mucho más en secundaria, porque es verdad que este país hemos avanzado de los antiguos CAP a los máster de profesorado, pero la inmersión en la práctica de los profesores de secundaria es tremendamente escasa. Un cuatrimestre y punto. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un gran reto en cuanto a incorporar todos estos contenidos como necesidad social en los planes de formación inicial, tanto del profesorado de infantil primaria como de secundaria de modo especial, y darle un mayor peso, un mayor reconocimiento, que es complejo el asunto, al tema de las prácticas, porque eso implica cuidar a los tutores de prácticas en los centros, reconocer los tiempos de prácticas de los profesores de universidad. En fin, hay muchos elementos que están ahí condicionando, como también, y ahí ni entramos, en todo lo que tiene que ver con la selección del profesorado, el reclutamiento del profesorado a través de una oposición. En fin, ahí entraríamos en que el componente pedagógico de esas oposiciones pues suele ser un componente pues bastante deficiente desde nuestro punto de vista. Totalmente de acuerdo. Pues habéis tocado el tema, porque si sabéis, la LOMLOE tiene adquirido un compromiso claro, además con una fecha concreta, y es que una vez aprobada y entrada en vigor la ley, hay un plazo de 1 año para desarrollar el marco normativo de la carrera docente, y eso implica la formación inicial, la formación permanente,
todo el acceso a la función docente que comentabas tú, Juan Carlos, y por tanto estamos en el momento, así que habrá debate y espero que podamos seguir manteniendo y abrir este debate también en la Escuela Socialista. Pero por hoy hemos analizado, hemos profundizado en el tema que nos tocaba, que era la convivencia escolar. Yo os agradezco enormemente, Juan Carlos y Esther, vuestra colaboración en esta tarde para profundizar en un tema que yo creo que es de suma preocupación para todos, ¿no? Porque lo comentábamos al principio, lo habéis profundizado en ello los dos. La convivencia, desde luego, es un factor de calidad en los centros educativos, ¿no? Y desde luego es uno de los factores determinantes a la hora también de elegir centro por parte de las familias, ¿no? Un buen clima de convivencia, desde luego, promueve un éxito escolar que yo creo que es lo que todos deseamos, ¿no? Por tanto, es un factor clave en el que hay que trabajar en los centros educativos. Hay maneras, hay modos alternativos de trabajar, como has comentado, a través de programas de mediación, de programa de alumnos ayudantes y luego, desde luego, con todas las prácticas que Esther nos ha comentado que se están desarrollando en la comunidad educativa. Desde luego, la convivencia va también muy ligada a la innovación educativa, como se ha visto, no simplemente desde el marco teórico, sino en la práctica, con proyectos en centro de innovación, como esas escuelas de la paz, ¿no? O esas escuelas también de inteligencia emocional que se están desarrollando en Extremadura y, por tanto, tenemos modelos, ¿no?, de los que nos podemos sentir profundamente orgullosos, que funcionan adecuadamente para generar ese clima adecuado de convivencia en los centros educativos. Muchas gracias a los dos nuevamente, muchas gracias a todos los espectadores que nos seguís en esta Escuela Socialista. Y bueno, yo como siempre finalizo invitándoos a acudir a la siguiente, que esperemos que se centre en la evaluación de los aprendizajes. Otro tema también fascinante que requiere profundizar, innovar y reflexionar mucho sobre ese modelo al que tenemos que ir dirigidos. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Encantados. Encantada.